Hola, ¿qué tal? El video del día de hoy es una demostración de cómo sería una entrevista cuando uno puede llevar un intérprete. Este video les va a resultar muy útil para las personas que pueden llevar un intérprete el día de su entrevista, pero también para aquellas personas que van a presentar en inglés. Algunas personas que van a presentar su examen en inglés tienen problemas a la hora de entender preguntas personales de la N400 o las Have You Ever. En este video se está interpretando en tiempo real, pues está una persona ayudando a otra persona en su entrevista. Por eso, si vas a presentar tu examen en inglés y tienes problemas a la hora de entender preguntas personales o la N400, este video te va a resultar muy útil. Ya sabemos que hay personas que pueden presentar su examen en español. Para poderlo hacer, hay dos requisitos principales. Primero que nada, se deben tener 50 años de edad o más y 20 años o más de residente permanente. También aquellas personas que tengan 55 años de edad o más y una combinación de 15 años de residente o más. Entonces, si cumples cualquiera de estos dos casos, puedes presentar tu entrevista en español. ¿Cómo es una entrevista en español? Hay tres formas diferentes en que se te puede realizar. Primero que nada sería si el oficial habla español. Si vas a una oficina donde el oficial que te va a entrevistar hablas en español, no es necesario llevar intérprete, puesto que el oficial te va a hacer toda la entrevista en español, no solo las preguntas cívicas, toda la entrevista. Otro escenario sería, como en esta situación que estamos, no pueden tener muchas personas en las oficinas, ellos te asignan un intérprete por teléfono. Entonces tú estás en la entrevista, el oficial está hablando inglés y una persona está interpretando por una línea telefónica lo que el oficial te está diciendo y lo que tú estás respondiendo. El tercer ejemplo es el que hoy vamos a ver, que es el más común, cuando uno puede llevar su propio intérprete. En este video llevamos ese ejemplo en el cual la persona se presentó con su propio intérprete que le va a ayudar en el proceso de la entrevista. Y les agradecemos mucho a todas esas personas que no se olvidan de darle like a nuestros videos. Estos videos queremos que les lleguen a muchas personas para que lleguen bien preparados para el día de su entrevista. Muy bien, vamos a ver entonces cómo sería una entrevista con un intérprete. Luis Conche. Hi, how are you doing? You must be the translator? Yes. Okay. Please follow me to my office. Okay. Please step inside and remain standing. Que por favor pases y te mantengas de pie. Thank you. You're welcome. ¿Puedo poner mi portafolio ya? Yes, go ahead, you can. Please raise your right hand. Que si por favor puedes levantar tu mano derecha. Sí. Do you swear and affirm that the statements you will give and provide today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Juras que todo lo que digas el día de hoy va a ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Great. Let's take a seat. My name is Officer Ramirez, and today I will be conducting your citizenship interview. How are you feeling today? Se están presentando, dice que es el oficial Ramírez y que el día de hoy él va a estar conduciendo la entrevista y te pregunta cómo te sientes. Un poco nervioso, pero bien. Okay. Do you have your permanent resident card and your ID with you? Que si tienes tu tarjeta de residente permanente y tu identificación. Sí. Okay. If I can see them, please. Que se los puedes mostrar. Claro. Okay, thank you. Before we begin, I'm just going to explain a few things about how the interview is going to go, okay? Antes de comenzar, te va a explicar cómo es la entrevista, uno de los pasos que van a seguir. Muy bien. One of the things we're still practicing is health and safety protocols. That's why we have the glass here, okay? Aún se están realizando cosas de la contingencia, ¿verdad? De protocolo de cuidar la salud pública y por eso es que está este plástico aquí. Okay. Muy bien. We're going to try to keep our distance, but if you can't hear me, let me know and I'll repeat the question. Vamos a tratar de conservar la distancia. Si no puedes escucharle en algo, no te acerques, pero él va a hablar más fuerte, pero es indispensable que no atravesemos el plástico, pues. Muy bien. Okay. There's going to be two parts to the interview. Va a haber dos partes en la entrevista. One will be the civics questions. Las preguntas cívicas, las 100 preguntas. And I'm also going to ask you personal questions and some yes or no questions.
Algunas preguntas personales y preguntas de sí y no. ¿Verdad que hay que responder sí y no? Muy bien. Do you have any questions before we begin? Que si tienes alguna pregunta antes de comenzar. No. Who helped you fill out this application? ¿Quién te ayudó a llenar la aplicación? Yo mismo. He did it by himself. Okay, as long as he understands me, you don't need to translate from him to me, only from me to him. Okay. Do you need to make any changes to your application? ¿Necesitas hacer algún cambio en tu aplicación? No. And what is your full legal name? ¿Cuál es tu nombre legal completo? Luis Canché González. Have you used other names in the past? ¿Has utilizado algún otro nombre en el pasado? No. And will you be making any changes to your name? ¿Vas a estar haciendo cambio a tu nombre? Sí. What changes will you be making to your name? ¿Qué cambio vas a querer realizar en tu nombre? Luis Canché. Thank you. What are the last 4 digits of your social? ¿Cuáles son los últimos 4 números de tu seguro? 0816. What is your date of birth? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Agosto 10, 1960. How tall are you and how much do you weigh? ¿Cuál es tu altura y cuál es tu peso? Mido 5 pies, 4 pulgadas y peso 165 libras. What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? 909-724-2411. Are you married, single, or divorced? ¿Estás casado, soltero o divorciado? Casado. What is your spouse's name? ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Eva Lizama. What is the citizenship status of your spouse? ¿Cuál es el estatus de ciudadanía de tu esposa? Residente legal. How long have you been married? ¿Por cuánto tiempo has estado casado? 35 años. How many times have you been married? ¿Cuántas ocasiones has estado casado? Una vez. Were you married back in your country of origin? ¿Estuviste casado en tu país de origen? Sí. Are your parents U.S. citizens? ¿Tus padres son ciudadanos de Estados Unidos? No. How did you become a permanent resident? ¿Cómo fue que tú te hiciste residente permanente? En la amnistía de 1988. What was the year again that you became a permanent resident? ¿En qué año? 1988. What do you do for a living? ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? Tengo un trabajo laboral. What is the name of your employer? ¿Cuál es el nombre de tu trabajo, donde trabajas? Legends. What are your job duties there? ¿Qué es lo que haces en el trabajo? Supervisor de cocina. Okay. And how long have you worked at this job? ¿Por cuánto tiempo has trabajado en este trabajo? 11 años. What is your employer's phone number? ¿Cuál es el número de teléfono de tu empleador? 714-516-1124. And what is the name of your direct supervisor? ¿Cuál es el nombre de tu supervisor? María González. What is your current address? ¿Cuál es tu dirección actual? 1855 East Riverside Drive, Ontario, California, 91761.
How long have you lived at this address? ¿Por cuánto tiempo has vivido en esta dirección? 12 años. And what is your previous address? ¿Cuál es tu dirección previa? 12557 Novena Street en Chino, California. And how long were you living at your previous address? ¿Por cuánto tiempo viviste en esa dirección? 5 años. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? 2. Are they your biological children? ¿Tus hijos son tus hijos biológicos? Sí. What are the names, just the first names of your 2 children? ¿Cuáles son los nombres de tus hijos? Solo los nombres. Raúl y Alejandra. Are your children U.S. citizens? ¿Son tus hijos ciudadanos? No, residentes. How many times have you left the United States in the last 5 years? ¿Cuántas ocasiones has salido de los Estados Unidos en los últimos 5 años? 2. And what are the total amount of days you spent outside of the United States in the last 5 years? ¿Cuántos fueron los días totales que estuviste fuera de los Estados Unidos en esos 2 viajes? 11 días. When was the last day you traveled out of the United States? ¿Cuándo fue la última vez, el día pues, que salió fuera de los Estados Unidos? En febrero del 2019. Where did you travel to? ¿A dónde viajaste? A México. And why did you travel to Mexico? ¿Y por qué viajaste? Porque falleció un pariente mío. Do you remember the date that you came back to the United States? ¿Recuerdas el día que regresaste? 5 días después de que viajé. Okay. And why do you want to become a U.S. citizen? ¿Por qué es que quieres ser ciudadano de los Estados Unidos? Porque este país me da muchas oportunidades y quiero votar en las elecciones. Great, thank you. Okay, now we're going to move on to some civics questions. Okay, I'm going to ask you 10 questions and you will need to answer 6 correctly. Te va a hacer las preguntas cívicas, de las 100 preguntas, te va a hacer 10 preguntas y necesitas contestar 6 en forma correcta. Muy bien. Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque representa las 13 colonias originales. Okay. The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. Okay. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? Es un cambio a la Constitución. Okay. Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. Who does a U.S. Senator represent? ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. Name one right only for United States citizens. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo ciudadanos de los Estados Unidos? Poder votar en una elección federal. All right. What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico en los Estados Unidos? Economía capitalista. Okay. Who vetoes bills? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Okay. When was the Constitution written? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En el año de 1787. And the last question, when was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? En julio 4 de 1776. Awesome, you did very well.
You passed the civics part of the interview. Muy bien, aprobaste la parte de las preguntas cívicas. Te felicito el oficial. Gracias. Now I'm going to ask you to answer yes or no to the following questions, okay? Ahora te pide que solo respondas sí o no a las siguientes preguntas que te va a hacer. Ok. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? ¿Alguna vez has afirmado o dicho ser ciudadano de los Estados Unidos? No. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? ¿Alguna vez te has registrado para votar en alguna elección de los Estados Unidos? No. Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? ¿Alguna vez has votado en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? No. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? ¿Alguna vez has tenido algún título hereditario o orden de nobleza de un país foráneo? No. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? ¿Alguna vez has sido declarado legalmente incompetente o has sido confinado o ingresado en una institución mental? No. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? ¿Debes impuestos atrasados? No. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? ¿Desde que eres residente permanente alguna vez no has hecho tu declaración de impuestos? No. Have you ever called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? ¿Alguna vez te has declarado como un no residente permanente en alguna de tus declaraciones de impuesto? No. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? ¿Alguna vez has sido miembro de alguna asociación, algún grupo, algo aquí en los Estados Unidos o en tu país de origen, cualquier lugar? No. Have you ever been a member of or in any way associated with the Communist Party, any totalitarian party, or a terrorist organization? ¿Alguna vez has sido un miembro de o has estado asociado con algún partido comunista, algún partido totalitario o con alguna organización terrorista? No. Have you ever advocated the overthrow of any government by force or violence? ¿Alguna vez has apoyado el derrocamiento de algún gobierno por medio de la fuerza o violencia? No. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? ¿Alguna vez has perseguido en forma de persecución a alguna persona por su origen nacional, por su opinión política o por su religión o su raza? No. Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide, ¿Alguna vez estuviste involucrado con alguno de las siguientes? Genocidio, No. torture, tortura, No. killing or trying to kill someone, matar o tratar de matar a alguien, No. badly hurting or trying to hurt a person on purpose, herir gravemente a alguien o intentar herir a alguien a propósito, No. forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations, forzando o intentar forzar a alguien de tener relaciones sexuales, No. not letting someone practice his or her religion, no dejar a alguien que practique su religión. No. Were you ever a member of or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups? ¿Alguna vez usted participó en alguno de los siguientes grupos? Military unit, Una unidad militar, No. paramilitary unit, una unidad paramilitar, No. police unit, una unidad policíaca, No. self-defense unit, una unidad de autodefensa, No. vigilante unit, una unidad de vigilancia, No. rebel group, un grupo rebelde, No. guerrilla group, un grupo de guerrilla, No. militia, en una milicia, No. insurgent organization, en una organización insurgente. No. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in any of the following?
¿Alguna vez fuiste un voluntario, serviste como soldado en alguno de los lugares que te va a mencionar? Prison or jail. ¿Prisión o cárcel? No, Prison camp. ¿En un campamento de prisión? no, Detention facility. ¿En un centro de detención? no, Labor camp. ¿Un campamento de trabajos forzados? no, Any other place where people were forced to stay. ¿Cualquier otro lugar donde las personas son forzadas a quedarse? no, Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? ¿Alguna vez recibiste algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o de armas? no, Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? ¿Alguna vez cometiste, intentaste cometer un crimen u ofensa por la cual no fuiste arrestado? no, Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer for any reason? ¿Alguna vez has sido detenido, arrestado o citado por algún oficial de la ley por cualquier razón? no, Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? ¿Alguna vez ya has sido condenado de haber realizado algún crimen, ofensa o delito? no, Have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez ya has sido sentenciado de cometer algún crimen? no, Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitative program? ¿Alguna vez le han dado una sentencia alternativa o en algún programa de rehabilitación? no, Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? ¿Alguna vez has recibido una sentencia suspendida, has estado en libertad condicional o libertad provisional? no, Have you ever been in jail or prison? ¿Alguna vez has estado en la cárcel o prisión? no, Have you ever been a habitual drunkard? ¿Alguna vez has sido un bebedor habitual? no, Been a prostitute or procured anyone for prostitution? ¿Prostituto o procurar a alguien por prostitución? no, Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? ¿Vender o contrabandear sustancias ilegales, drogas ilegales? no, Been married to more than one person at the same time? ¿He estado casado con más de una persona al mismo tiempo? no, Married someone in order to obtain an immigration benefit? ¿Casarse con alguien para obtener beneficios migratorios? no, Helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Ayudar a alguien a ingresar o intentar ingresar a los Estados Unidos en forma ilegal? no, Gambled illegally or received income from illegal gambling? ¿Hacer apuestas ilegales o recibir ingreso de apuestas ilegales? no, Failed to support your dependents or to pay alimony? ¿Fallar en mantener a sus dependientes o pagar manutención? no, Made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? ¿Mentir o falsificar documentos o cosas para obtener algún beneficio en los Estados Unidos? no, Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? ¿Alguna vez le ha dado a algún oficial de la ley de los Estados Unidos alguna información, documento o algo falso? no, Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? ¿Alguna vez ha mentido a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos, como de inmigración, para poder ingresar a los Estados Unidos o para recibir algún beneficio migratorio? no, Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? ¿Alguna vez ha sido removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? no, Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Tú apoyas la Constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos? sí, Okay. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiendes el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? sí, And are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Estás dispuesto a tomar el juramento de lealtad a los Estados Unidos? sí. What is an oath of allegiance? ¿Qué es una promesa de lealtad? Es una promesa de ser leal a los Estados Unidos. Okay, great.
If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Si la ley lo requiere, ¿estás dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos? Sí. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Si la ley lo requiere, ¿estás dispuesto a realizar servicios de no combate a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Sí. And if the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿estás dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil? Sí. Okay, great. Now I'm going to print some documents and you will need to check that all the information is correct, okay? Va a imprimir unos documentos y ocupas revisar que toda la información esté correcta. Muy bien. Okay, you're going to sign 3 documents. Make sure that the information is correct, and you're going to sign and print your name at the bottom of each page, okay? Te va a dar 3 documentos, revisa que la información esté correcta y firmas en la parte baja tu nombre, escribes tu nombre y firmas tu nombre. Todo está correcto. Okay, perfect. Okay, well, congratulations. I will recommend your application as approved. This document here certifies my recommendation for approval, okay? Yo creo que no necesitas que te traduzca eso, te está felicitando que aprobaste, que va a recomendar tu entrevista como aprobada con ese documento que te está dando, ¿no? One thing I want to mention is that you're not a U.S. citizen yet. Una cosa que quiero mencionarte es que aún no eres ciudadano de los Estados Unidos. There's one more step to take, which is going to your oath ceremony. Falta una cosa más, un paso más, que es ir a tu ceremonia de juramento para ser ciudadano. Oh, muy bien. Great. Just check your mail. You're going to get a letter with the date and time. Revisa tu correo porque te va a llegar una carta con el día y la hora y lugar donde va a ser tu entrevista. But besides all this, again, congratulations. We'll proceed with the recommendation for approval. Do you have any questions? Dice que de aquí ya pasaste todo muy bien. Él va a continuar haciendo su trabajo. Si tienes alguna pregunta. No. ¿No? Ok. Great. Muchas gracias por todo. Of course, you're very welcome. Now we're going to step outside into the hallway now. Thank you, officer. You're welcome. Thank you very much. Of course. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el video? Espero que te haya resultado útil. Si así fue, déjalo saber en los comentarios. No se te olvide darle like, suscribirte si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si tienes tu entrevista esta semana, te deseamos mucha suerte. Si no la tienes aún, no te preocupes. Seguiremos trabajando todos los días juntos para que llegues bien preparado para ese día tan importante. Nos vemos pues en el próximo video.